Agárrense bien fuerte, familia, porque lo que les tengo hoy no es lo que están viendo en los medios grandes, que como siempre, le sacan la vuelta a lo que de verdad importa. El pasado 16 de junio, Julieta Casuccelli entró sola a un juzgado en Buenos Aires. Sin cámaras buscadas, sin declaraciones preparadas para la salida, sin la maquinaria de relaciones públicas que otros necesitan para cada movimiento público. Se sentó, esperó, y donde se suponía que iba a estar Cristian Nodal, lo que hubo fue una pantalla, una videollamada. El que había pedido que la audiencia fuera presencial se conectó desde su gira, desde algún punto del mundo donde estaba siendo el gran artista del momento, mientras la madre de su hija lo esperaba en el juzgado con los documentos listos y la firma lista y la dignidad intacta. Y lo que Katsu pidió ese día en ese juzgado tiene un nombre legal que cuando entiendan exactamente lo que significa, van a comprender por qué Cristian Nodal está perdiendo mucho más que una audiencia. Cuéntame en los comentarios qué piensas de un hombre que pide que el encuentro sea presencial y luego aparece en pantalla desde su gira, porque lo que te vamos a contar ahora mismo todavía no lo has visto explicado con esta claridad en ningún otro lado. Pero antes de que lleguemos al juzgado, hay algo que necesitan entender, porque esta historia arranca mucho antes del 16 de junio, y arranca en el momento en que una mujer que acababa de tener a su hija decidió que el silencio era más digno que el escándalo. Y ese silencio tuvo un costo que nadie le advirtió mientras lo estaba pagando, que nadie le explicó en letra pequeña cuando eligió no salir a buscar la simpatía del público ni a dar declaraciones para que el mundo tomara partido. Y siguió adelante. Y mientras ella construía con lo que tenía, algo se movía en el sistema legal de dos países que iba a cambiar esta historia para siempre. Agárrense bien porque lo que viene tiene una dimensión que muy pocos están midiendo con la honestidad que se merece. Hace casi 2 años, la noticia llegó con toda la exhibición que los Aguilar saben montar. Cristian Nodal, que llevaba apenas semanas separado de Katsu, semanas contadas con los dedos de una mano, apareció en público de la mano de Ángela Aguilar. Y lo hizo a la manera de esa familia. Alfombra roja, portadas de revistas, el peso de un apellido que en México vale como marca comercial. La maquinaria de relaciones públicas de la familia más poderosa del regional mexicano, cubriéndole cada paso. Cada paso de él, porque mientras esa maquinaria trabajaba para instalar la nueva narrativa, para que el mundo viera lo que los Aguilar querían que el mundo viera, Katsu cargaba a Inti recién nacida. Sola. El mundo estaba pendiente. Sus fans le pedían que hablara. Los medios esperaban la declaración que les diera material para una semana entera. Y Katsu guardó silencio. Tomó a su bebé. Y siguió trabajando. Hay quienes leyeron eso como pasividad, como la respuesta de quien no tiene fuerzas para pelear. Las que la conocemos bien, sabemos que era otra cosa. Era la postura de quien entiende que el tiempo da la razón sin necesidad de pedírsela a nadie. La decisión de quien construye con dirección propia sin esperar que el mundo le valide cada movimiento. Déjame en los comentarios si tú también lo veías venir desde ese momento, porque lo que viene a continuación va a confirmar todo lo que muchas ya sospechaban. Katsu siguió grabando, siguió de gira, siguió siendo la presencia diaria y constante que Inti tiene todos los días de su vida. Construyó sola lo que tenía que construir, con la energía que le quedaba después de cada presentación, con los recursos que genera su propio trabajo, con la estabilidad que le fabricó a su hija desde cero y sin que nadie le consultara si podía hacerlo. Y mientras él recorría el mundo con la maquinaria completa del apellido Aguilar detrás, mientras Ángela intentaba acomodar su imagen pública con las joyas correctas y el look correcto, algo que muchos en redes ya notan que va cambiando demasiado desde que está con él, Katsu criaba todos los días. Ahí está la primera pregunta que pocas están formulando con esta claridad. ¿Cómo puede una mujer construir sola, pagar sola, decidir sola, criar sola, si la ley le exige la firma del que se fue para mover a su hija de un país a otro? Eso fue exactamente lo que pasó.
Y la respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Todo lo que viene después. Septiembre del año pasado. Katsu acepta sentarse en un podcast llamado Se Regalan Dudas. Y lo que dice ahí, con la voz serena de quien ya no carga en silencio, con la calma de quien entendió que hablar no es perder sino construir, cambia la conversación de manera definitiva. Cuenta que lleva más de un año tratando de obtener un permiso de viaje para salir de Argentina con Inti durante sus compromisos de trabajo. Un permiso que necesita porque la firma del padre de la niña es legalmente indispensable para que Inti pueda cruzar fronteras argentinas. Fechas de gira firmadas en contratos internacionales. Compromisos que requieren que ella esté presente en otros países. Y para llevar a su hija, la hija que vive con ella, que cría a ella, que duerme en su casa todas las noches, necesita la autorización de alguien que, según lo que se ha reportado, convive poco con la niña y no cubre de manera regular su manutención. Y luego dice algo que se quedó grabado en miles de mujeres que la escucharon ese día, que el abogado de Nodal le había advertido que ese permiso podía ser revocado en cualquier momento, cuando su cliente quisiera. Cuando su cliente quisiera, familia, dejen que eso aterrice un segundo. Una madre que trabaja para mantener a su hija, que viaja para pagar su vida, que la cría prácticamente sola, cargando la posibilidad permanente de que alguien que está en otro continente, con otra vida, con otra familia nueva armada a toda velocidad, le quite el permiso de llevar a su propia hija de viaje con una simple instrucción a su abogado. Eso es lo que el sistema legal argentino permitía. Eso fue lo que Katsu aguantó más de un año en silencio, intentando resolver en privado lo que la ley convertía en un trámite humillante e interminable. Y cuando finalmente lo contó, cuando se sentó en ese podcast y puso palabras a eso, con la dignidad de quien ya no tiene nada que ocultar, algo se rompió en las redes de una manera que nadie calculó. Porque la historia de Katsu no era solo la historia de Katsu. Era la historia de millones de madres que conocen esa dinámica desde adentro, que saben exactamente lo que se siente cuando la ley le da poder al que no está sobre la vida de quien sí está todos los días. ¿Y la reacción de Nodal en todo eso? Esa respuesta llega. Y cuando llegue, van a entender exactamente por qué lo que pasó en ese juzgado el 16 de junio tiene el peso que tiene. Lo que pasó después del podcast no fue el ruido mediático de 48 horas. Fue algo más lento, más profundo y mucho más duradero que cualquier tendencia de redes. Una ciudadana argentina, llamada Gabriela Mosconi, tomó exactamente lo que Katsu describió en esa entrevista y lo convirtió en una propuesta formal en Change.org. La llamó Ley Katsu, Libertad con nuestros hijos. El texto tocaba una herida que millones de madres y padres en América Latina conocen de cerca, que quien cría solo y mantiene solo y está presente todos los días, todavía tiene que pedir permiso al que no está cada vez que quiere llevar a sus hijos de viaje. Que el abandono puede convertirse en herramienta legal de bloqueo. Que alguien puede negarse a firmar un permiso no porque le importe el bienestar del menor, sino porque la ley le da ese poder, aunque no cumpla con ninguna otra obligación. 33.000 firmas. 33.000. Y mientras eso pasaba, mientras Nodal seguía publicando contenido de su vida perfecta y Ángela intentaba construir una imagen de pareja consolidada con cada aparición pública, copiando hasta el más mínimo detalle estético que Katsu había construido con años de trabajo y autenticidad, el nombre de Katsu se convertía en bandera legislativa en 2 países. Pero hay algo más que nadie ha contado bien. Algo que convierte esto en algo completamente diferente a cualquier pleito de farándula que hayas visto antes. Y antes de que te lo cuente, dime en los comentarios hasta dónde crees que llegó Nodal en todo esto. Porque lo que viene supera cualquier cosa que hayas imaginado. México tomó el caso como propio. La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista, presentó ante el Congreso una propuesta formal bajo el mismo nombre, Ley Katsu. El objetivo era reformar el artículo 4 de la Constitución mexicana para que el interés superior de las niñas y los niños
prevalezca sobre el veto de un progenitor ausente o deudor alimentario. La propuesta corrió después a otros estados, a Michoacán, a Puebla, a Guanajuato, a Oaxaca, 4 estados, el mismo nombre, el mismo origen, y Argentina fue más lejos. El 30 de marzo de 2026, el senador Carlos Linares del Partido Justicialista presentó ante el Senado de la Nación un proyecto elaborado junto a un grupo de abogadas feministas. Le pusieron nombre técnico, suspensión cautelar de la responsabilidad parental. Pero en los medios, en las redes, en las conversaciones de legisladores y abogadas y madres que llevan años peleando esto, todo el mundo lo llama Ley Katsu, el nombre de Julieta Casuccelli, grabado en un proyecto de ley en el Senado de Argentina. Su nombre corriendo por 4 estados de México. Su historia siendo usada como argumento central en debates legislativos de 2 congresos. Y Ángela Aguilar, ese día, desaparecida de redes. Como siempre que algo grande sucede. Como siempre que la realidad interrumpe la narrativa que Pepe lleva años tratando de construir para su hija, con resultados cada vez más pobres. El silencio de Ángela nunca es estrategia, familia. Es lo que parece. Derrota. Mientras tú escuchas esto, Katsu estaba completando las últimas fechas de una gira que agotó localidades en cada ciudad que tocó, llenando estadios, con el nombre de sus fans cantando cada letra, con la energía de quien sabe exactamente lo que construyó y con quién lo construyó. Y él bautizó su gira Palcora Tour, Palorazón, en gira con el corazón que dejó en una sala de juzgado donde se suponía que iba a estar presente, conectándose en cambio desde una pantalla, mientras la madre de su hija lo esperaba sentada con los documentos listos. Cuando un periodista colombiano le preguntó a Katsu sobre la iniciativa que lleva su nombre, sobre las 33,000 firmas, sobre los proyectos en 2 congresos, ella respondió con la sencillez que es su marca. Me pone feliz que para algunas personas yo represente cosas buenas. Sin triunfalismo, sin discurso diseñado para prensa. Solo eso. Esa es la validación que no se gestiona. La que llega sola cuando una mujer habla con la honestidad que incomoda y luego se hace a un lado para dejar que la verdad trabaje. Imaginen lo grave que tiene que ser todo esto para que 2 congresos de 2 países diferentes estén discutiendo leyes con tu nombre mientras el otro pide visitas por videollamada desde su gira. Hay un dato que vale traer aquí porque no sale de redes sociales ni de fanáticas. Sale de un informe de la Oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia de UNICEF, publicado en 2025. Casi el 70% de los padres obligados a pagar cuota alimentaria en Argentina no lo hacen en tiempo y en forma. 70%. Y en la mayoría de esos hogares donde uno de los 2 falta, la carga de criar y mantener y decidir recae sobre una sola persona, generalmente una mujer. Katsu puso cara a ese número. Lo puso siendo artista internacional, con los medios para contratar abogados, con el acceso que le da su carrera a plataformas y medios. Y aún así, con todo eso, tuvo que esperar más de 1 año para poder viajar con su hija sin la angustia de que alguien en otro continente le revocara el permiso con una llamada a su abogado. ¿Qué pasa con la que trabaja en una tienda y no puede pagarse a nadie? ¿Qué pasa con la que no tiene nombre para poner en un podcast y que alguien la escuche? Esa pregunta es la que convirtió el caso de una cantante en proyectos de ley en 2 países. Y es la pregunta que va a seguir moviendo cosas mucho tiempo después de que el juez resuelva el expediente de Inti. Porque Inti, esa niña que Katsu protege con cada decisión que toma, merece que las cosas se resuelvan bien. No como símbolo, no como argumento de nadie, como la niña que es. Y eso, exactamente eso, es lo que su madre fue a defender el 16 de junio. Nadie le preguntó a Katsu si quería ser el nombre de una ley. Nadie le consultó si quería que su historia privada, la que guardó en silencio tanto tiempo, se convirtiera en el argumento central de un proyecto presentado ante el Senado de Argentina. Y aún así, ahí está su nombre, grabado en el Congreso.
corriendo por los estados de México, siendo discutido por abogadas y legisladores que encontraron en su caso la demostración exacta de lo que el sistema necesita corregir para millones de familias. Nadie le consultó, y aún así, construyó algo que trasciende cualquier sentencia. Meses de Nodal declarando que INTI no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Eso dijo para los micrófonos. Y luego pidió más visitas por Zoom desde su gira, después de no llegar al juzgado, al que él mismo había pedido ir en persona. La hipocresía documentada de quien habla de proteger a su hija para la prensa, y luego aparece en pantalla cuando la ley lo requiere presente. ¿Cuántas contradicciones más antes de que alguien en su círculo le diga la verdad? Y aquí es donde todo cambia, porque lo que el periodista Javier Seriani reveló en su programa de YouTube, respaldado por lo que trascendió desde múltiples medios argentinos, es que, en esa audiencia del 16 de junio, Katsu pidió el cuidado personal unipersonal de INTI. Y el abogado especialista en derecho de familia Marco Trimarco, consultado por medios argentinos después de que se revelara la audiencia, declaró que dado el contexto específico del caso, la distancia permanente de Nodal, sus compromisos de gira, el historial documentado de permisos, que cuestan demasiado tiempo conseguir, el juez probablemente concedería esa solicitud a Katsu. El cuidado personal unipersonal, familia. Eso es la facultad legal de tomar todas las decisiones sobre la vida cotidiana de INTI. El colegio donde estudia, los viajes que hace, la ciudad donde crece, las emergencias médicas. Todo lo que hoy necesita la firma de Nodal para suceder. Todo eso dejaría de necesitarla. Ahora que ya lo saben todo, cuéntame en los comentarios qué harían ustedes en el lugar de Katsu, porque esta historia todavía tiene más capítulos, y aquí los vamos a contar todos. Piensen en lo que significa el cuidado unipersonal en la práctica diaria. Una gira programada, fechas de trabajo comprometidas en otro país, la posibilidad de que INTI esté con su madre mientras ella trabaja en lugar de quedarse esperando en casa. Y para que eso pase hoy, en este momento, mientras el caso se resuelve, hay que localizar a Nodal, hay que contactar a su abogado, hay que esperar respuesta, hay que hacer todo ese trámite cargando la posibilidad de que al final diga que no, o que diga sí, hoy, y lo revoque mañana, porque el sistema se lo permite. Eso es lo que Katsu fue a borrar de su vida el 16 de junio. Fue a pedir que la firma de alguien que, según versiones que circulan ampliamente, no cubre regularmente la manutención de la niña y que, según lo reportado, convive poco con ella, deje de ser el requisito que paraliza las decisiones cotidianas de la vida de INTI. Y lo que pidió en ese juzgado, con presencia física, con documentos, con un abogado especializado, contrasta directamente con lo que él pidió desde su pantalla. Más visitas, más tiempo reconocido legalmente, la presencia que no supo construir en privado, ahora administrada por el Estado. El que declaró que INTI no es bandera quedó sin poder controlar la narrativa de su propio expediente judicial. Trimarco fue claro en lo que anticipó, y ese pronóstico tiene peso, porque viene de alguien que conoce el sistema desde adentro. Explicó que el cuidado unipersonal se aplica exactamente cuando la distancia geográfica, la ausencia prolongada o la falta de disponibilidad de uno de los progenitores hace imposible la coordinación cotidiana, que cuando esperar la firma del otro paraliza decisiones urgentes sobre el menor, el sistema jurídico tiene una respuesta para eso. Y el caso de INTI reúne esas condiciones de manera documentada. La distancia es permanente. La gira es internacional. El historial de permisos que se demoran o que se condicionan está registrado porque Katsu lo contó públicamente y nadie lo desmintió con hechos. Nadie salió a mostrar los permisos firmados a tiempo. Nadie presentó el historial de pagos de manutención regulares. El silencio frente a esas acusaciones concretas tiene su propio peso legal y narrativo. ¿Y Ángela en todo esto? La que copió el estilo de Katsu, las joyas que Katsu usaba antes de que ella apareciera, la imagen que Katsu construyó con años de trabajo auténtico,
la que Pepe intenta proteger con cada maniobra de relaciones públicas, que termina haciéndoles más daño que bien, desaparecida, callada, esperando que pase la tormenta como si la tormenta fuera a pasar sola sin que nadie haga nada. El costo de no estar siempre se paga, siempre. Las abuelitas de este país lo saben desde hace siglos, familia. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y él se durmió. Eligió la gira sobre el juzgado. Eligió la pantalla sobre la presencia. Pidió que el encuentro fuera presencial, y luego se conectó desde donde estaba, porque su gira no esperaba. Y Katsu llegó a las 9 de la mañana. Sola, con los documentos, con la solicitud, con el argumento que 2 años de criar sola, y mantener sola, y decidir sola, habían construido sin que nadie se lo pidiera. Cuando el juez resuelva, y quienes siguen el caso de cerca aseguran que la resolución está próxima, Katsu tendrá en papel lo que ya tiene en la práctica desde hace 2 años. El control total sobre las decisiones de la vida de Inti, el colegio, los viajes, las emergencias, la vida de su hija, sin la firma de nadie. Y su nombre seguirá grabado en el Senado de Argentina y en 4 estados de México, como el de la mujer que habló cuando ya no podía más, y construyó con eso algo que trasciende su propio caso. Nadie le pidió que fuera símbolo. Pero resulta que la dignidad, cuando es real, no pide permiso para hacerlo. Pero antes de que te vayas, familia, hay algo que todavía no se ha terminado de destapar y que tiene que ver con lo que Emiliano Aguilar sabe y todavía no ha dicho sobre los acuerdos que Pepe negoció sin que nadie se lo pidiera cuando todo esto empezó. Porque si lo que vimos hoy fue fuerte, lo que viene cuando Emiliano decida abrir la boca sobre lo que presenció desde adentro va a cambiar esta historia para siempre. Y sinceramente, después de todo lo que hemos visto hoy, muchas cosas empiezan a tener sentido. Te lo dejo apareciendo en pantalla porque esto apenas comienza. Katsu construyó sola, crió sola, peleó sola en ese juzgado. Y mientras ella hacía todo eso, su nombre se volvía institución en 2 países. Sus giras agotaban localidades y su hija crecía con la estabilidad que solo da quien está presente todos los días. Eso no se gestiona. Eso no se compra con apellido ni con maquinaria de relaciones públicas ni con alfombras rojas. Eso se gana. Y ella lo ganó. Si esta historia las dejó pensando, aquí seguimos. Con respeto, con fuentes, con todo lo que otros callan. Ángela y Nodal se hunden en el juzgado mientras Katsu gana la batalla legal que cambia 2 países. Notición: Nodal conectado por pantalla mientras Katsu lo espera en el juzgado y gana. Bomba: Katsu pide custodia total de Inti y juez da pronóstico que destruye a Nodal. Notición: Nodal humillado en el juzgado mientras Katsu convierte su dolor en ley en 2 países. Bomba: Ángela desaparece y Nodal pierde el control de Inti mientras Katsu llena estadios.